Hay sonidos en la montaña que congelan el alma incluso al más valiente. Imagínense esto, es medianoche, la luna se filtra a duras penas entre las ramas de los árboles gigantescos. Solo se escucha el coro de los insectos, hasta que de pronto, un grito desgarrador corta la oscuridad como un cuchillo. No es el aullido de un puma, ni el chillido de un mono. Es un grito profundamente femenino, cargado con una angustia que viene de lo más profundo del ser, mezclada con una rabia pura y visceral. Un sonido que no pertenece a este mundo. Y luego, silencio. Un silencio pesado, opresivo, como si la selva entera contuviera la respiración. Es en ese momento de quietud absoluta cuando otro sonido emerge desde las profundidades de la sombra. El sonido de algo que se mueve. Algo que corre. Pero su marcha es aberrante, antinatural. No es el galope de un venado o la carrera ágil de un felino. Es un ritmo discordante, perturbador, tac-tac, tac-tac, tac-tac. Una pisada completa y resonante, seguida de otra seca, huesuda, como un palo afilado golpeando la tierra con fuerza. ¿Qué clase de criatura se mueve así? ¿Qué ser, o quizás mejor dicho, qué antiser, deja una huella sonora tan grotesca y desequilibrada? Ese patrón de sonido se clava en la mente, generando más preguntas que respuestas. Provoca una curiosidad malsana, mezclada con un instinto de alerta. Es la firma audible de una pesadilla, el anuncio de una presencia que desafía toda lógica y que convierte la espesura familiar de la montaña en un territorio desconocido y lleno de peligros innombrables. Es el preludio de una leyenda, el primer aviso de que se ha cruzado una línea invisible y se ha entrado en el dominio de la patasola. Todos nos hemos reunido alrededor de una fogata, compartiendo historias de campamento que nos hicieron erizar la piel. Hemos susurrado sobre criaturas que acechan en la espesura del bosque, figuras borrosas y amenazantes. Pero déjenme decirles algo, la mayoría de esas historias son solo eso, historias. Sin embargo, hay una leyenda, arraigada en lo más profundo de los Andes colombianos, en los corazones de pueblos que susurran su nombre con temor reverencial, que posee un peso diferente. Es una leyenda que perdura no por lo monstruoso de su apariencia, sino porque su origen está manchado con la más humana de las tragedias. Esto no es un simple cuento sobre un monstruo que acecha en la noche. No. Esto es mucho más profundo, más oscuro. Esta es la historia de una traición que quebró un alma, de una venganza tan ardiente que trascendió el final de la vida misma, y de una maldición tan poderosa que se grabó en el tejido mismo de la montaña. Es el eco de un dolor tan intenso que deformó la realidad, transformando a una mujer en algo completamente diferente. Esta no es una historia de miedo infantil, es una saga de pasión, celos, y una furia que jamás descansa, que nunca perdona, y que sigue vagando entre los árboles centenarios, esperando su momento. Antes de que profundicemos en los oscuros detalles de esta tragedia, quiero saber, ¿cuántos de ustedes ya han sentido ese escalofrío particular? Escriban en los comentarios, ¿sabía de esta leyenda colombiana? Déjenme ver que no estoy solo en esta noche contando estas verdades. Para entender la verdadera naturaleza del horror, debemos remontarnos a sus orígenes, a la semilla de donde brotó toda esta oscuridad. Hubo un tiempo, hace mucho, mucho tiempo, en que la criatura que ahora conocemos con terror no era más que una mujer de carne y hueso. Una mujer cuyo nombre era tan bello como trágico, Soledad. Y ese nombre, irónicamente, definiría su eterno destino. Soledad era, por lejos, la mujer más deslumbrante que esos verdes montes hubieran visto jamás. Su belleza era un tema de conversación en todo el pueblo, tenía una cabellera tan negra como la medianoche y unos ojos que parecían contener todo el misterio de la selva. Los hombres suspiraban por ella y las mujeres murmuraban con envidia disimulada. Pero su belleza exterior escondía un corazón turbulento y voluble. Era conocida por su carácter caprichoso y su incapacidad para contentarse con lo que tenía, especialmente en el amor. Estaba casada con un hombre, un leñador reconocido por su fuerza bruta y su carácter serio, pero quizás no por la inteligencia o la delicadeza que una mujer como Soledad podía anhelar en secreto.
Él la amaba con la intensidad simple y devota de un hombre de campo, creyendo que su belleza era un tesoro que él, por suerte o por destino, había logrado poseer. Le proveía un techo, comida y una vida estable, pero para Soledad, el amor no se trataba de estabilidad. Se trataba de pasión, de fuego, de esa chispa eléctrica que sentía faltar en su matrimonio. Y fue esa búsqueda insaciable de emoción lo que la llevó por un camino peligroso. Mientras su esposo pasaba largos días talando árboles en las profundidades de la montaña, Soledad comenzó a tejer una red de engaños. Su verdadera pasión no estaba en el hogar que compartía con su marido, sino en los brazos de un amor prohibido. En encuentros furtivos y secretos a la sombra de los mismos árboles que su esposo cortaba, ella alimentaba un romance, creyendo que su astucia le permitiría tenerlo todo, la seguridad de un hogar y la emoción de un amante. Ignoraba por completo que cada mentira, cada susurro a escondidas, era un clavo más en su oscuro destino, cavando la profunda tumba de donde eventualmente no surgiría una muerta, sino algo infinitamente peor. Pero en los pueblos pequeños, los secretos tienen patas cortas y los murmullos vuelan. El leñador, aunque simple, no era un tonto. Los comentarios, las miradas de lástima de sus vecinos y las ausencias inexplicables de Soledad comenzaron a encender una mecha de sospecha en su interior. Una sospecha que se transformó en una obsesión corrosiva, royendo su paz hasta que solo quedó el acero frío de la certeza y la necesidad de confirmar su pesadilla. Así, un día, en lugar de adentrarse en el monte a trabajar, decidió seguirla. Se movió muy sigiloso, cosa que no era habitual en un hombre de su tamaño, convirtiéndose en una sombra silenciosa entre los árboles, su corazón latiendo al unísono con el crujir de las hojas bajo sus pies. Cada paso acercándolo más a la verdad que tanto temía. Y entonces, la vio. En un claro bañado por una luz engañosamente hermosa, donde los rayos del sol se filtraban como bendiciones, encontró la escena que destrozaría para siempre su mundo. Allí estaba Soledad, pero no era la mujer recatada que conocía en casa. Esta era una Soledad radiante, vibrante, entregada a los brazos de otro hombre. Su risa, que en casa era rara y esquiva, resonaba libre y alegre en ese lugar secreto. Para el leñador, esa risa fue el sonido más doloroso que jamás había escuchado, el agudo silbido que rompe la cuerda ya demasiado tensa. La rabia no llegó como un torrente caliente, sino como un frío glacial y absoluto que le nubló la vista y le tapó los oídos. Ya no era un hombre, era puro instinto herido. Empuñó su hacha, esa extensión de su brazo que tantos árboles había derribado, que le daba el sustento y que en ese momento se transformó en el instrumento de su justicia salvaje. El acto fue brutal y terriblemente rápido. No hubo palabras, no hubo gritos de advertencia. Solo el zumbido siniestro del acero describiendo un arco en el aire antes de hundirse con una fuerza bestial en el cuerpo del amante, cegando su vida en un instante y tiñendo la hierba verde de un rojo obsceno. Pero la furia del leñador estaba lejos de saciarse. Su mirada, vacía de toda razón, se posó entonces en Soledad, quien, paralizada por el terror, contemplaba el cuerpo sin vida de su amante. Su belleza, que tanto había amado, ahora le resultaba una burla grotesca, el recordatorio viviente de su humillación. No hubo piedad en sus ojos. Solo un odio puro y devastador. Con un grito que era más de animal acorralado que de hombre, descargó toda su ira sobre ella. El hacha, ya manchada, se alzó y cayó de nuevo. No fue un golpe limpio, no fue un castigo rápido. Fue una ejecución furiosa, un acto de anulación total contra la traición misma, encarnada en la mujer a la que una vez había amado. La hoja mordió carne y hueso, y el claro idílico se convirtió en el escenario de un acto que manchó la tierra con el líquido vital, sellada con el sonido húmedo y terrible del metal encontrándose con su destino. 5. Su último aliento, sin embargo, no fue instantáneo. Mientras la vida se le escapaba a borbotones por la herida brutal, Soledad yacía en el suelo frío, atrapada en una agonía inimaginable. Su cuerpo destrozado era un mapa de dolor, pero era su alma la que sufría la verdadera condena.
La traición no solo era la de su esposo, era la traición de su propio destino, la cruel ironía de ser masacrada en el lugar mismo de su felicidad clandestina. La esencia de vida derramada de su amante se mezclaba con la suya, empapando la tierra, y en ese caldo primordial de dolor e injusticia, algo en ella se quebró para siempre. No fue la resignación lo que llenó sus últimos momentos, sino un frío y absoluto rencor que trascendió el dolor físico. Con una fuerza de voluntad sobrehumana, alimentada por una rabia que ya no era terrenal, Soledad reunió sus últimas gotas de aliento. No fue un gemido de súplica lo que surgió de sus labios empalidecidos. Fue una invocación. Un juramento gritado hacia el cielo oscuro, hacia las sombras profundas de la montaña que había sido testigo silenciosa, hacia los espíritus antiguos y oscuros que moran en los rincones más olvidados de la tierra. Su voz, debilitada pero cargada de una intención pura y venenosa, resonó en el claro maldito. Que esta tierra, embebida con mi líquido carmesí y mi dolor, escuche mi juramento. No descansaré. Mi dolor no será en vano. Por esta traición, juro, que ningún hombre volverá a estar tranquilo en estos montes. Que mi alma no encuentre paz, sino que se transforme en un instrumento de venganza eterna. Que mi odio sea mi legado. A todos ellos, a todos, les daré casa, por toda la eternidad. Y la montaña escuchó. La tierra, empapada con su líquido rojo inocente, inocente en su propia mente herida, y la de su amante, absorbió aquel juramento envenenado. No fue una plegaria, fue un pacto. Un contrato sellado con sufrimiento y firmado con rabia. En ese preciso instante, bajo esa misma luna que había iluminado sus encuentros furtivos, la maldición se activó. Ya no era solo una mujer a la que se le apagaba la vida. Era el génesis de una pesadilla. El último aliento de Soledad no se disipó en el aire, se hundió en el suelo, sembrando la semilla de lo que estaba por venir, de lo que ya nunca, jamás, dejaría de acechar en la espesura. Lo que sucedió después no fue su fallecimiento, sino una transfiguración profana. El cuerpo exánime de Soledad, tendido en el charco de su propia vida derramada, comenzó a sufrir una mutación antinatural. Como si el veneno de su maldición estuviera corroyendo desde dentro la misma esencia de su humanidad. Su belleza legendaria, aquel don que había sido su orgullo y su perdición, se retorció y distorsionó en una grotesca parodia de lo que una vez fue. Su piel, suave y cálida, se tornó pálida y cetrina, como la cera de una vela funeraria, surcada por venas oscuras que latían con una energía pesada. Su rostro, el epicentro de su encanto, se convirtió en una máscara de pesadilla. Su boca, que tantas palabras dulces y mentiras había susurrado, se ensanchó de manera antinatural, rasgándose casi hasta las orejas, y de sus encías brotó una hilera de colmillos afilados y amarillentos, perfectos para desgarrar. Sus ojos, que habían hechizado a tantos, se abrieron de par en par, pero ya no reflejaban el misterio de la selva, sino un fuego infernal, un brillo rojizo y maligno que ardía con el odio puro de 1000 almas atormentadas. No había rastro de razón o recuerdo humano en esa mirada, solo un hambre voraz de venganza. Pero fue su herida, la causada por el hacha del leñador, la que definió por completo su nueva y monstruosa forma. La pierna cercenada no cicatrizó. En lugar de ello, la carne y el hueso se retorcieron y fusionaron en una abominación que gritaba su origen. Para algunos, la extremidad se transformó en una pata de cabra retorcida y huesuda, terminada en una pezuña negra y agrietada que resonaba con ese taca, tac, taca, tac, taca, tac siniestro, al golpear el suelo. Para otros, se redujo a un muñón horrible, pero rematado en una punta afilada de hueso vivo, una estaca natural que le servía de apoyo y de arma. Era una cojera grotesca, un recordatorio eterno y físico de la traición que la había creado. De la mujer llamada Soledad, no quedó nada. Su esencia fue completamente erradicada, consumida por el rencor. En su lugar, solo permaneció el dolor amplificado hasta el infinito y un odio tan vasto y profundo como las mismas montañas que ahora habitaba. Había nacido.
la patasola. Ya no era un ser de carne y hueso, sino una manifestación de pura maldición, un espectro de venganza con una sola pierna y un hambre eterna de sufrimiento masculino. Ahora, convertida en una entidad de pura oscuridad, la patasola vaga sin descanso. Pero no es una cazadora silenciosa, su aproximación viene anunciada por una serie de señales, cada una más perturbadora que la anterior. Si alguna vez te encuentras solo en la montaña profunda y percibes alguna de estas señales, reza por haber escuchado esta historia demasiado tarde. La primera advertencia es un olor que flota en el aire, traído por un viento repentino que no mueve las hojas. No es el olor de la tierra húmeda o la vegetación. Es un aroma dulzón, empalagosamente dulce, como el de las flores de ciruelo, pero podrido en su base. Es el hedor de la gardenia marchita sobre la carne descompuesta, una fragancia nauseabunda que se te pega al paladar y te revuelve el estómago. Es el perfume de la tumba de soledad, una esencia que anuncia que está cerca y quiere atraparte. Si ignoras el olor, o si el miedo te paraliza, no huyas, viene la segunda señal. De la oscuridad impenetrable, de entre la espesura donde no podría haber nadie, escuchas el llanto desconsolado de un bebé. Es un sonido desgarrador, perfectamente diseñado para apelar a lo más básico de tu instinto protector. Te llama a ayudar, a adentrarte aún más en su territorio. Pero es una trampa. Es una imitación perfecta, un señuelo sonoro que esconde el depredador detrás de la presa. No hay bebé. Solo la criatura que usa esta estrategia como carnada. Si el llanto logra engancharte, si das un paso hacia él, entonces llegarás a la tercera fase del acoso. Un susurro. Seductor, cercano, casi en tu oído. Es una voz femenina, cargada de una ternura fantasmal y una promesa de consuelo. Y lo más aterrador, susurra tu nombre. Lo conoce. Sabe quién eres. Te llama, su voz mezclándose con el viento, prometiendo ayuda, compañía, calor, todo lo que tu mente aterrorizada anhela en ese momento de soledad y pánico. Es la última ilusión, el último vestigio de la mujer que fue usado como un arma para atraerte a la trampa. Y entonces, si has ignorado todas las advertencias anteriores, llegas a la cuarta y última señal. La que no admite error ni interpretación. El sonido que congela la sangre en tus venas y confirma uno de tus peores temores. Tac-a-tac. 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 No es un rumor, no es un susurro. Es el sonido físico, tangible, de su pisada coja. El impacto seco de una pezuña o de un muñón huesudo contra la tierra, seguido del arrastrar lúgubre de su otro miembro. Es el ritmo de tu propia condena aproximándose. Cada paso que da, es como un salto de varios metros cuando corre. Ese sonido es el final de la cacería y el principio de tu pesadilla. Es el compás que marca la patasola, y es el compás que marca los últimos latidos de tu corazón antes de que el horror te alcance. No me creerán. La mayoría no lo hace. Piensan que son cuentos para asustar niños o para turistas. Pero yo estuve allí. Hace años, no lo olvido, estaba acampando solo, cerca de Salento, en el Quindío. Buscaba paz, silencio, qué ironía. Olvídense de los mitos y las leyendas adornadas. Lo que yo encontré era real, tangible, y su odio se podía sentir en el aire como una descarga eléctrica. Primero fue el olor. Un olor dulce, a fruta pasada y a algo podrido. Pensé que un animal había muerto cerca de mi campamento. Me incomodó, pero no le di mayor importancia. Error. Luego, quizás una hora después, lo oí. Clarísimo, desgarrador, el llanto de un niño. Un bebé, perdido en esa oscuridad total. El corazón se me encogió. La preocupación fue más fuerte que el miedo. ¿Un niño solo en la montaña? Imposible. Pero el sonido era tan real, tan convincente. Agarré mi machete, cogí la linterna y corrí como un loco hacia el sonido, adentrándome en el bosque, alejándome de la seguridad de mi fogata. Fue entonces cuando todo se silenció. El llanto se cortó de golpe.
Y en ese silencio absoluto, mortal, lo oí. Detrás de mí. Taca-tac. 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 No venía de frente, de donde estaba el llanto. Venía de atrás, entre mi campamento y yo. Me había rodeado. El sonido era seco, huesudo, inequívoco. El miedo que sentí en ese momento no tiene nombre. No era el miedo a lo desconocido, era la certeza de saber exactamente qué era eso, de haber escuchado esta misma historia de niño y reírme de ella. Me di la vuelta, con la linterna temblando en mi mano. La luz barrió la negrura y se reflejó en dos puntos rojos, como brasas al rojo vivo, colgando de un árbol a la altura de mi cabeza. No estaban a nivel del suelo. Colgaban. Mi luz subió, y la vi. Estaba en una rama, de cabeza, en la misma posición de la de un murciélago grotesco, con su cabellera enredada tocando casi el suelo. Su piel era blanca, de una palidez cadavérica. Y su boca. Dios, su boca era una cicatriz llena de colmillos, torcida en una sonrisa que no era de alegría, sino de puro y absoluto rencor. No había humanidad en esos ojos, solo una inteligencia antigua y malévola que me estudiaba, que sabía que ya era suyo. No era una mujer. Era pura negatividad hecha carne. Grité. Grité como nunca en mi vida, blandí el machete como un loco hacia esa aparición y corrí sin rumbo, cegado por el pánico, escuchando ese taca-tac. Taca-tac. Taca-tac, persiguiéndome en la oscuridad, cada vez más cerca, hasta que tropecé y rodé por un barranco. No sé si me perdió, si se aburrió, o si el amanecer que asomaba la asustó. Solo sé que sobreviví. Pero esa cosa sigue ahí. Y sabe que yo sé que está ahí. Escuchen con atención, porque esto podría marcar la diferencia entre vivir para contarlo o convertirse en otra leyenda más. Basándonos en el testimonio de los que, por pura suerte o instinto, lograron escapar y en el folclore acumulado por generaciones, se han discernido unas reglas. No son garantía, pero son lo único que se interpone entre ustedes y ella. Primera regla, y la más contraintuitiva, no corras. Por el amor de Dios, resiste el impulso. Su cojera es una farsa macabra, una ilusión para inspirar una falsa confianza. Cuando decide atacar, se mueve con una velocidad sobrenatural, deslizándose entre los árboles como una sombra. Correr es desperdiciar energía y convertirte en una presa que huye, activando su instinto de cazadora. Te atrapará antes de que des 10 pasos. Segunda regla, no mires sus ojos. Esos ojos rojos y ardientes no son solo para ver. Son un instrumento de dominación. Buscan hipnotizarte, congelarte en el lugar, bombeando tanto terror puro en tu sistema que tus músculos se nieguen a responder. Son ventanas a una pesadilla infinita, y si miras dentro, te perderás. Enfócate en su silueta, en sus movimientos, en cualquier cosa excepto en esa mirada infernal. Tercera y más crucial regla, el fuego y el hierro. Esta es tu mejor esperanza. Tu única arma real. Con un machete, una daga grande o algo similar, cualquier herramienta de metal. Enciende de inmediato una antorcha, una fogata, quema tu camisa si es necesario. Ella recuerda. En un nivel primordial, su alma retorcida recuerda el hacha de acero que la desvivió, el metal que le causó la herida que define su existencia. Recuerda el fuego de la rabia de su esposo. Estas cosas le causan repulsión, una vacilación instintiva. Agita el machete, grítale, avanza hacia ella con el fuego por delante. No para aniquilarla, eso es imposible, sino para ahuyentarla, para crear una barrera que su rencor no esté dispuesto a cruzar. Una mención para la fe. Muchos ancianos insistían en que rezar con verdadera convicción, invocando santos o fuerzas superiores con un corazón puro, podía crear una especie de cerco espiritual a su alrededor. No es un hechizo, sino la fuerza de una voluntad pura enfrentándose a una voluntad corrupta. Pero he aquí la conclusión, la verdad más importante de todas, la única defensa verdadera es la prevención. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se adentren solos en su territorio durante la noche.
La patasola es una trampa ambiental. Su poder reside en atraerte a su dominio, donde sus reglas son ley. El mejor enfrentamiento es aquel que nunca tiene lugar. Respeta la montaña, conoce sus historias y, sobre todo, conoce los límites que nunca debes cruzar. La prudencia es el escudo que ni siquiera el odio eterno puede traspasar. Comprendan esto, porque es la esencia misma de su terror. La patasola no es un animal irracional impulsado solo por el hambre o el instinto. Eso sería demasiado simple, casi reconfortante. No. Ella es una cazadora inteligente, metódica y psicológicamente astuta. Su arma más letal no son sus colmillos o su fuerza, sino su comprensión profunda y perversa del alma humana. Su origen trágico es lo que la convierte en la depredadora perfecta. Ella fue humana, y por eso conoce todo resquicio de nuestra psique, toda grieta por donde se cuela el miedo, la lujuria o la compasión. Su llamado no es un simple gruñido. Es una trampa elaborada y personalizada. Usa el llanto de un bebé porque conoce el impulso irrefrenable de proteger, de ayudar al más vulnerable e inocente. Explota la compasión, la cualidad que nos hace más humanos, y la convierte en el cebo para llevarte a la oscuridad. Usa el susurro seductor, la promesa de consuelo y deseo, porque conoce la soledad del viajero, la curiosidad malsana y la lujuria que puede nublar el juicio del hombre más cuerdo. Explota el deseo, otra de nuestras fuerzas primarias, y la retuerce para su propio fin siniestro. Cada una de sus señales es un anzuelo perfeccionado durante siglos de cacería, diseñado para pescar un pecado o una virtud humana. Ella no lucha contra ti, manipula tu propia naturaleza en tu contra. Te convence de que eres el héroe que va a salvar a un niño, o el amante anhelado que ha encontrado compañía en la noche. Para cuando entiendes que eres la presa, ya estás tan profundo en su red que escapar parece imposible. Esta es la advertencia final, la moraleja grabada a fuego y con el líquido vital en la leyenda. El verdadero peligro no está solo en los bosques oscuros de Colombia, sino en las partes más oscuras de nosotros mismos. La patasola es un espejo grotesco que refleja nuestras propias debilidades, nuestra necesidad de ayudar, nuestro deseo de conexión, y las usa para destruirnos. Su historia es un recordatorio eterno de que algunas heridas, especialmente las del corazón, no sanan. Se transforman. Se convierten en algo que merodea en la espesura, esperando a que alguien, impulsado por sus mejores o peores instintos, cruce la línea y conteste al llamado. Su trampa es perfecta porque está construida con las piezas de nuestra propia humanidad. La patasola vaga eternamente, recordándonos que algunas traiciones tallan una cicatriz tan profunda que puede deformar el alma para siempre. Su leyenda es una advertencia: ten cuidado con los caminos solitarios y oscuros, porque el sonido de una pisada coja puede ser lo último que escuches. ¿Esta historia erizó tu piel? Cuéntanos en los comentarios si quieres que profundice en más leyendas aterradoras como esta. ¿De qué país te gustaría que fuera la próxima?